que se utiliza recomendablemente para el desarrollo de un proyecto analítico es justamente la metodología CRISP-DM, que es una metodología que se elaboró en los años 90, cerca de a los 2000, en donde justamente daban cuáles son las etapas para desarrollar justamente un proyecto, o mejor dicho, un proyecto de análisis de datos, o en ese conocido, bueno, en esos tiempos conocido como data mining, en una empresa de lo que es IBM, allá por España. Es ahí donde se hablaba justamente de la primera fase de que se entiende el negocio, o sea, contar con el entendimiento, saber qué es lo que se desea, saber justamente cuál es la problemática que tiene el negocio, porque si no se conoce eso, no se va a poder dar una solución adecuada justamente al problema. Es por ello que es importante tener en claro cuál es el problema que tiene el negocio. Por ejemplo, si hablamos en las empresas de banca, por generalmente lo que se entiende o la problemática que tiene el negocio es que a veces se preguntan, ¿no? ¿Por qué estoy perdiendo clientes? ¿Por qué no sé, no estoy vendiendo la misma cantidad de colocaciones de tarjetas de crédito ah, como en meses anteriores? ¿Por, ¿Por qué esta persona ya no está consumiendo con la misma frecuencia con su tarjeta de crédito en tales lugares, ¿no? Ese es un ejemplo de entender por qué está pasando eso, ¿no? Saber qué es lo que necesita el, lo que es el negocio, ¿no? Así como también, por ejemplo, bueno, en empresas de telecomunicaciones, como son los de Claro, Movistar, ahí bastante se ve lo que es el porcentaje de fuga, ¿no? Ese ratio de que estás cambiando de operador, ¿no? Es hacerse la pregunta o responder la pregunta al área comercial, ¿por qué mis clientes se están yendo, ¿no? Y también responder la pregunta de qué debo hacer o qué cliente es el más valioso que yo debo retener para que no se vaya. Entonces ahí justamente nace lo que es el primer concepto o el primer acercamiento, que sería justamente el entender qué es lo que necesita justamente estas áreas, ¿no? Y una vez que entendamos recién cuál es la problemática, vamos a tener que recién realizar lo que sería el entendimiento de los datos, ¿no? Entender, por ejemplo, el concepto de a qué llama lo que es el negocio a un ratio de fuga, o a qué llama lo que es el negocio a lo que vendría a ser justamente ah, venta o colocación de tarjetas de crédito por ejemplo, en el mismo caso que vimos en la clase pasada, lo que era justamente un molino bueno, las intensidades de pico, ¿no? O sea, saber ese concepto de negocio y a partir de ahí entender los datos, ¿no? Comprenderlos, saber los conceptos, ver justamente la calidad de los datos y demás, ¿no? Esa sería la etapa del entendimiento de los datos. Luego, una vez que hayamos entendido los datos y ya sabemos cuál es el horizonte o, mejor dicho, el objetivo que se va a realizar este análisis, vamos a hablar justamente de lo que es el tratamiento de los datos. Es ahí lo que ya conocemos como la detección de los outliers, ver las distribuciones, empezar a recategorizar, ¿no? Si se acuerdan, en un ejercicio habíamos visto que si yo tenía, por ejemplo, 10 variables, ¿no? No, perdón, yo tenía una variable X y tenía categoría 1, categoría 2, categoría 3 y así sucesivamente hasta la categoría, digamos, 50. Entonces yo con estas categorías, yo no los puedo poner directamente al modelo. ¿Por qué? Porque como hay una gran diversidad de estas categorías, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar o reducir justamente estas categorías en, no sé, categoría 1', en categoría 2', en categoría 3' y así hasta una cierta categoría, ¿no? Digamos así hasta la categoría 5 ya, por así decirlo, categoría 4', categoría 5', ¿no? Entonces, estas 5 categorías serían justamente las que deberían ingresar al modelo. ¿Y cómo se han obtenido? Simplemente por priorización o por el que el negocio te ha dicho, no, mira,
Mira, Julio, las categorías del 1 al 10 para mí es como una sola categoría, así que agrúpalas o dale este tratamiento, ¿no? Así que eso hay que tenerlo presente, ¿no? Primero hay que ver todas las tablas categóricas, si son justamente superan, digamos, las categorías, o sea, el número de categorías es mucho mayor a, no sé, no, por lo general es mucho más, o sea, si el número de categorías de una variable es mayor a 7 u 8, por lo general se tiene que hacer un análisis o ver la forma de reducirlo, porque a veces es complicado justamente tratar tantas categorías dentro de una variable, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. También hay que recordar que en este tratamiento de los datos se tiene que realizar justamente el problema de, el problema de los outliers, ¿no? ¿Qué hacer con los puntos que están fuera de o que están dispersos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con estos datos raros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el tratamiento que conversábamos? El tratamiento que conversábamos era eliminar registros o en todo caso si es que, o sea, si es que hay un dato outlier, se eliminan los registros o se puede estandarizar la variable, ¿no? Entonces, ese tratamiento se realizaría con este paso. Ahora, ¿qué pasa si el dato tiene valores nulos? Se tendría que hacer justamente revisar primero si es que esos valores nulos tienen o representan más del 25% del dataset. Si es que así fuera, lo recomendable sería eliminar esa variable o crear una variable que justamente tenga los valores de ceros y unos, que indique la carencia o no de que existe dato. Por ejemplo, tengo una variable x1. Digamos que esta variable va a tener toda esta cantidad de registros. ¿Ya? Tiene acá, no sé, datos. Tiene 1, acá no tiene nada, acá tiene 2, acá no tiene nada, acá tiene 4 y acá tiene 6, ¿no? 5, ¿no? Entonces acá, a simple vista, este conjunto de datos solamente tiene 4 valores, o sea, solamente tienen cuatro valores. Entonces ahí esta variable tiene más del 25% de datos vacíos, ¿no? Entonces acá esta variable tú no la puedes incorporar a tu modelo porque estaría generando un sesgo, ¿no? Lo que sí se recomienda es que la elimines, una vez que la elimines, y la otra es que crees como que una variable dummy, o sea, una variable ficticia, ¿no? Esta variable ficticia justamente es lo que va a hacer que cuando vea algún valor acá, le va a poner el valor de 1. Si es que no ve un valor, le va a poner el valor de 0, ¿no? Entonces acá le va a poner 0, 0, 0, 0, acá va a poner 1, y así va a ir poniéndolo. Todo esto va a ser 0, esto va a ser 1, todo esto va a ser 0, esto va a ser 1, y todo esto sería 0, ¿no? Entonces yo con esta variable, yo ya podría trabajar porque esta variable, a diferencia de esta que me, no sé, que me indica un ratio X, esta variable me dice que para este registro sí existe el dato de esta variable, pero para este otro registro no existe, para este otro registro no existe y así sucesivamente, ¿no? Capaz pueda salir que esta variable es la más importante para lo que sería el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué estarías diciendo? Que la, la variable que exista dicho registro, o sea, que el registro tenga el valor, no sé, de esta variable x1, va a ser relevante para el objetivo del negocio que se quiera realizar. ¿Sí? Entonces, esa es la parte del tratamiento que siempre hay que revisar, comprender los datos, ver cómo se distribuyen y todo lo que comprende, ¿no? Una vez que ya hemos entendido los datos y hemos tratado los datos, acá nos tenemos que hacer justamente la pregunta, ¿no? ¿Es necesario hacer un modelo de Machine Learning? Yo diría que en el 80% de los casos la respuesta va a ser que no. Muchas veces en estos análisis que haces tanto en el tratamiento y entendimiento de los datos, vas a detectar que el problema que te pide el negocio fácilmente se puede resolver con una tabla dinámica que te muestre justamente ese indicador cómo va cambiando o que te muestre alguna referencia de qué es lo que está pasando, ¿no? en la realidad para que así puedas accionar. Entonces, eso hay que tenerlo presente. También el resultado de estos análisis nos van a poder concluir que no se cuenta con
buena calidad de los datos, ¿no? Eso puede pasar si es que, por ejemplo, extraemos los datos en bruto y si es que no hay un proceso de limpieza previo y si el proceso de limpieza es muy complejo, capaz la calidad de los datos puede ser no la suficiente para desarrollar un modelo analítico, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Después, si es que ya hemos pasado estos dos puntos y ya hemos visto que los datos sí son lo suficientemente buenos y tienen la calidad suficiente, recién pasaríamos justamente a lo que es el modelado, ¿no? Dentro del modelado hablábamos de dos tipos, ¿no? El supervisado y el no supervisado. Supervisado era justamente aquel que tenía una variable que íbamos a estimar, ¿no? Y el no supervisado no se tenía ni una variable y lo que se hacía era justamente darte la data y realizar estos modelos de reducción de dimensiones, de, ah, de, claro, de reducción de dimensiones, de clusterización, de segmentación, ¿no? Pero también sobre esos modelos o esos algoritmos de Machine Learning, se puede clasificar también como por su variable, digamos, respuesta, ¿no? Para eso tienes dos tipos de modelos, ¿no? Los modelos de clasificación y los modelos de regresión, ¿no? Hasta hoy en día conocemos estos modelos, ¿no? Hemos visto lo que es un árbol de decisión, un random forest, un naive Gaussiano Bayes, que es un algoritmo basado en la probabilidad a priori, lo que es KNN, ¿no? Que serían justamente los vecinos más cercanos, el GBoost, CatBoost, la GBN hemos visto y demás, ¿no? Estos algoritmos que hemos ya realizado justamente son los algoritmos de clasificación. ¿Por qué? Porque mi variable que voy a predecir es una variable categórica, ¿no? Categórica, es decir, tiene valores de 0 y 1. Pero adicional a ellos, existen otros modelos que son justamente que se encargan de una variable numérica. En este caso, son justamente los modelos de regresión. Estos, a diferencia de los de clasificación, no cuentan, o mejor dicho, la variable a predecir o el objetivo que se necesita es justamente una variable numérica. Por ejemplo, el nivel de ingreso, estimar el nivel de ingreso, estimar la cantidad de personas que están visitando un establecimiento, estimar, por ejemplo, la temperatura de, no sé, de alguna máquina que está en producción y demás, ¿no? Entonces, ese es un problema de regresión, es poder justamente predecir una variable numérica continua, ¿no? En este caso tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos la regresión lineal, la regresión múltiple, acá esta es una regresión, bueno, aquí hay otros tipos de regresión, ¿no? La regresión lazo, si no me recuerdo, y es otro tipo de regresión. Y acá también tienes lo que es el Random Forest Regression. Y también tienes justamente, así como tienes el Random Forest Regression, también tienes el árbol de decisión regresión. Y que lo único que hace es que es el mismo algoritmo, pero a diferencia de estos de acá que utilizaban justamente las proporciones de las categorías, en este punto lo que hacen es justamente utilizar los promedios de las variables justamente uh, de las variables continuas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente dentro de lo que es el modelado, ¿no? Ahora, también hemos visto lo que es la evaluación. En la evaluación, justamente para lo que vendría a ser los modelos de clasificación, teníamos lo que era el accuracy, la precisión, el recall y el F1 score, ¿no? Que recuerden que el F1 score es simplemente una media armónica de lo que es la precisión y el recall, ¿no? La precisión viene justamente el indicador que mide cuánto de los datos predichos son justamente reales, ¿no? Y el recall es cuánto de los datos reales han sido posibles ser uh, predichos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. De ahí, bueno, el F1 score, que es justamente una media armónica de estos dos. Y la accuracy es ver cuántos datos efectivamente he podido
predecir satisfactoriamente, ¿no? Ya, estos son solamente indicadores para lo que es la clasificación. ¿Por qué? Porque su variable categórica con las cuales van a comparar son dicotómicas, ¿no? De ceros y unos, ¿no? Pero en cambio, en lo que es la regresión, ya cambia, porque mi regresión, mi variable objetivo ya no es una variable categórica, sino es una variable numérica. En tal caso, lo que va a suceder es que yo ya no puedo aplicar lo que es el accuracy, lo que es la precisión, el recall y el F1 score, sino yo acá tengo que hablar de otros indicadores, como por ejemplo, hablar de lo que es el coeficiente de determinación, que en simples palabras es únicamente ver qué tanto se ajusta tu recta, o mejor dicho, el modelo que has elaborado de regresión a tus datos, ¿no? Qué tan bien pronostica esa ecuación. Después también tienes el error cuadrático medio, que es este de acá, que lo único que hace es calcular la distancia justamente de los puntos hacia la función que se ha elaborado. De ahí tienes lo que es el error absoluto porcentual medio, que también es una distancia que existe entre el punto y el valor pronosticado, pero que está evaluado como un porcentaje, ¿no? A diferencia del primero, que este es una distancia entre puntos, este último es simplemente una distancia, pero evaluado en porcentaje, ¿no? Qué tanto por ciento está separado del total de conjuntos, ¿no?